Hola a todos ustedes, espero estén pasando un muy buen día. Y en esta ocasión quiero compartir la plática de planeación prequirúrgica de artroplastia total primaria de cadera. Y esto porque pues queremos compartir algunos consejos, algunos tips, algo que muy probablemente les pueda ayudar cuando estén en sala. Quiero iniciar compartiendo la definición de planear. ¿Es planear o es planificar? Pues resulta que las dos están adecuadas y quiere decir que hay que definir o formar un plan de una obra o de un proceso. También se menciona que en nuestro México también se puede decir planeamiento y quiere decir acción o efecto de planear. Vamos a ver todos los pasos secuenciales para tratar de lograr un éxito adecuado en nuestra cirugía. Bueno, no podemos pasar por alto esta parte del año pasado, muy duro para todos. Para suerte de nosotros los ortopedistas, pues el virus no se ha aislado en hueso o en canal medular. Sin embargo, las guías nos hacen esta mención. Nos dicen que si nuestro paciente es mayor a 75 años, si tiene un índice de masa corporal mayor a 40, es hipertenso o diabético descontrolado, neumópata o cardiópata, se encuentra en una etapa de inmunosupresión, tiene el diagnóstico reciente de cáncer o en tratamiento con quimioterapia, lo ideal es retrasar nuestra cirugía. Recordemos que si nuestro paciente tiene una infección activa y se realiza este procedimiento, pues bueno, puede ser un proceso inflamatorio como si nosotros origináramos un segundo golpe en aquellos pacientes politraumatizados. La mortalidad en estos pacientes, pues bueno, va a ser del 20% y 4 de cada 10 van a ocupar una estancia en UCI. ¿Cuáles van a ser nuestros objetivos cuando queremos realizar este procedimiento? Bueno, disminuir el dolor, eso es muy importante, es la última opción de tratamiento que tenemos para manejar el dolor en esta patología degenerativa. Y la otra cosa que es muy importante es minimizar la discrepancia con un offset femoral adecuado. Ese es otro de nuestros objetivos. Y obviamente tener arcos de movilidad activos con una estabilidad articular. Esos van a ser nuestros tres objetivos. Recordemos también que la transición epidemiológica, bueno, pues va a incrementar de forma importante la necesidad de este tipo de procedimiento. Hay varios factores que siempre van a influir en un resultado. Vamos a dividirlo en tres. El primero es los factores de nuestro paciente, los factores protésicos y por último los factores médicos. Y muy propiamente en esta ocasión vamos a hablar de los factores quirúrgicos. Factores de nuestro paciente, bueno, hay que hacer hincapié a nuestro paciente del tipo de actividades que se le va a sugerir realizar. En ocasiones el paciente se siente muy bien y quiere realizar todo tipo de actividades, entonces esto es un diagrama que nos permite informar al paciente de forma prequirúrgica cómo deberá cuidar su implante. Vean aquí, caminar 10 kilómetros, bueno, pues ya está inclinando la balanza hacia el lado con riesgo de falla. En cambio, por ejemplo, nadar 10 minutos, pues no hay problema, pero un evento, sí, solamente uno, pero que sea con un gran trauma, como un salto, una caída de altura, con eso es suficiente para que nuestro implante pueda fallar. Hacer hincapié también a el riesgo de aflojamientos más tempranos o de cualquier otro tipo de lesión cuando el paciente tiene un peso elevado. Recordarle que por cada kilo nuestro implante está sometiéndose o tiene un estrés mayor a 40 newtons. Recordar si nuestro paciente tiene en realidad una patología intraarticular. Aquí comparto unas imágenes de un paciente al que estaban a punto de realizar un reemplazo de rodilla y resultó que cuando lo revisamos, pues en realidad su problema era una patología, era la cadera. Entonces es importante la longitud que va a tener nuestro paciente. Cuando la discrepancia es mucha, bueno, sabemos el límite que hay para evitar riesgos de problema neurológico. Entonces es importante mencionarlo desde un principio con nuestro paciente. Factores protésicos, bueno, veamos aquí de forma muy breve. Queremos compartir hoy en día en mucha bibliografía, en muchas publicaciones, la doble movilidad. Compartiremos un pequeño video. Veamos cómo funcionaría esa doble movilidad adentro de nuestra copa del acetábulo.
Entonces sabemos que esto nos va a permitir tener un poco mayor de protección o disminuimos ese riesgo de que pueda ocurrir la luxación de nuestra prótesis. Y el otro tipo de diseños, bueno, considerar en algunos que sean muy particulares el uso del implante constreñido. Vemos aquí una imagen donde vemos cómo funciona, colocas, insertas esa cabeza y ese anillo de protección desciende y después será un límite para ese implante. Obviamente, pues, ¿a qué riesgos tiene? Pues los arcos de movilidad se verán afectados, los diferentes diseños de implante de polietileno que vamos a tener, perdón. Factores protésicos todavía, bueno, saber si el implante que yo voy a utilizar es varo o es valgo, qué ángulo cérvico-diaficiario va a tener mi implante. Es también importante conocerlo porque recordar que a mayor diseño varo se tendrá un aumento de nuestro offset. Recordar qué diseños vamos a ocupar. Es importante conocer la casa comercial que estamos utilizando. ¿Para qué? Para definir la morfología que tiene en la parte proximal de nuestro fémur y saber qué tipo de diseño podemos utilizar. Uno un poco más recto, estrecho en la parte superior, un poco más amplio en la parte metafisiaria, más estrecho en la parte distal, recto completamente en la parte distal. Entonces es importante que recordemos de la medición de DOR, y alguna otra medición que nosotros utilizamos, pues es esta llamada CBR. Como pueden ver, se hace a los 10 centímetros del trocánter menor y ese nos permite también conocer el tipo de morfología, si las corticales son adecuadas, son fuertes todavía. Bueno, ahora seguimos hablando de los factores del implante, pero ahora vamos a hablar del tamaño de nuestra cabeza y del movimiento que nos va a permitir. Vean aquí, una cabeza menor nos va a restringir ligeramente el arco de movilidad activo. Una cabeza mayor, bueno, pues nos va a permitir un mayor arco de movilidad. Además de esto, recordemos que si tenemos una cabeza de mayor tamaño, ese salto de carrera necesario para que ocurra la luxación, pues también es mayor en cuanto va creciendo ese diámetro de nuestra cabeza. Bueno, nuevamente, no tengo ningún conflicto de interés, sin embargo, presentamos algunos de los implantes más utilizados por nosotros y es importante conocerlos para saber cuánto quiero restaurar mi offset nada más. ¿Qué sugerimos? Ahora vamos a entrar a la parte de los factores quirúrgicos, factores médicos. Entonces, siempre sugerimos una evaluación prequirúrgica. Tratamos de tener nuestras imágenes, cuantificamos la magnificación, identificamos nuestra referencia, identificamos obviamente nuestra deformidad. Sugerencia importante, ya sabemos que pocas veces lo tenemos, pero pedirle a nuestro paciente una rotación interna de 15 a 20 grados y eso nos permitirá valorar de forma más precisa la morfología proximal de nuestro fémur. Veamos algunas sugerencias de algunos autores. La longitud de 1 a 3 centímetros en esta zona, que sean lo más simétrico posibles los orificios obturadores y esta rotación que mencionamos previamente. Bueno, siempre es importante hacer esta medición en la parte más medial de nuestra cabeza femoral hacia nuestra línea ilioisquiática, hacer la medición y recordar que si hay una distancia mayor a 10 milímetros, pues es una cadera que puede tener alguna morfología característica de la displasia del desarrollo de cadera. Siempre nosotros realizamos una medición del ángulo de Weaver para conocer si nuestro paciente es borderline o también tiene alguna cambio de morfología. Si es menor de 20 grados es una displasia del desarrollo de la cadera leve, y si es, menor a 20 grados es leve, y cuando es menor a 10 o 15 es una moderada o severa. Entonces es importante también conocer esto para saber qué tipo de tamaño de cabeza podemos usar, perdón, tamaño de copa. Entonces es importante hacer toda esta evaluación. La otra, valorar si nuestro paciente tiene signo del cruce o del lazo. Vemos aquí la imagen característica, donde viene la parte anterior de nuestro acetábulo y aquí sería nuestra parte posterior, ese signo del cruce. Veamos también el signo que se llama de pared posterior. Identificamos el centro de nuestra cabeza femoral. Veamos si queda por medial o lateral en base a ese signo del cruce. O la otra, el signo de la espina. Veamos aquí cuando hay una retroversión acetabular, bueno, podemos ver que este signo de la espina aparece todavía por dentro de nuestro anillo
anillo pélvico. Otros, si tenemos una morfología con retroversión, bueno, debemos de valorar qué tanto es esta versión, es leve, es severa o es muy importante. Entonces aquí es una forma de medirlo. Vean aquí la primera, que es el índice de versión acetabular. Veamos los sitios y entonces valoramos la distancia que hay desde lo que es la parte posterior hasta la parte más profunda del estábulo, y la otra en la ceja anterior. Y la otra sería medir las longitudes, la longitud desde un borde hasta donde ocurre el signo del cruce, y la otra medir todo el diámetro de nuestro acetábulo. Y esto nos permitirá calcular qué tan severa es la retroversión. Pedir una radiografía en AP es importante para considerar y evaluar nuestra oblicuidad pélvica. Ven, en este caso es una oblicuidad muy pequeña. Hay otros casos donde no lo es así. También nuevamente una medición importante en una AP con apoyo, hacer esta medición que es conocida como pelvic radio, en la cual se hace una medición horizontal en la parte más inferior de las sacroiliacas, y otra medición desde esa línea previamente medido hacia las sínfisis del pubis. Como podemos ver, se hace un cálculo, una distancia entre la otra, y nos va a dar esta proporción. En este caso que estamos viendo es 0.77. Ahorita vamos a ver la importancia de esto. Radiografías laterales, hoy en día muy mencionadas por esto de la orientación dinámica del acetábulo. Algunas medidas que tenemos que conocer: el pelvic incidence, que sería no otra cosa más que una línea que se traza en la parte superior del sacro, y una línea perpendicular a esta primera, y la otra desde el centro de este promontorio sacro hacia la cabeza de nuestro fémur. Entonces, este es el pelvic incidence. Veamos aquí, lo normal es 51 más menos 15. En cuanto este ángulo es menor, el riesgo de luxación es mayor. Entonces es importante considerarlo. Sacral slope, otra medida, también en este promontorio sacro, trazado ahora una línea horizontal, y aquí nos permitirá conocer el grado de estrangulación. Y otra medición importante es el pelvic tilt. Recordemos, esta sería la medición del pelvic tilt, en el cual nuestro paciente, vean aquí, se traza una línea desde el borde superior de la espina ilíaca anterosuperior hacia la sínfisis. Y entonces esa línea se puede mover de acuerdo a la posición de nuestro paciente, de cúbito, de pie o sentado. Y ahorita vamos a ver cómo funcionaría. Lo que es importante saber es que por cada grado que cambia el pelvic tilt, puede cambiar 0.7 grados la deversión de nuestra copa. Y aquí es un modelo al cual posicionamos de diferente manera para ver cómo sería nuestra planeación. Veamos en el primero, nuestro paciente simulando, nuestro modelo estaría en decúbito. Veamos el pelvic radio, sería de 1.35, vean cómo cambia ese anillo. Y ahora veamos el pelvic tilt, vean aquí, en la parte proximal es más anterior, y vean cómo está presentándose nuestra copa, y veamos cómo se está comportando nuestro pelvic incidence. Está haciendo, y también nuestro sacral slope, aquí es muy grande. Veamos qué pasaría con nuestro modelo en el cual simulamos que está de pie. Nuestro pelvic ratio disminuye. Veamos cómo cambia la forma de nuestra copa. Ahora cambió, tiene un poquito más de anteversión. Sacral slope disminuye, y entonces por lo tanto nuestra pelvic incidence va a aumentar. Y ahora simulando nuestro mismo modelo en el cual estaría sentado, vean, nuestro pelvic ratio se hace menor, nuestro sacral slope es muy pequeño, por lo tanto la pelvic incidence es más grande, y el pelvic tilt, vean aquí como la parte proximal de nuestra pelvis se hace más posterior, y entonces vean aquí como la anteversión de nuestra copa es mucho mayor. Y esto es muy importante porque esto nos hace identificar cómo se modifica nuestra copa con cada posición en la que está colocada nuestra pelvis. Y por eso se le llama orientación acetabular dinámica. Algo que pasaría es cuando nuestro paciente tiene algún cambio a nivel de la articulación lumbosacra, pues va a simular la posición en decúbito, y entonces aquí es cuando nuestro paciente puede tener un pinzamiento y originar una luxación posterior.
Todo esto, ¿por qué? Pues bueno, veamos aquella medición a la que se le conocía como zona segura, pues bueno, actualmente está cambiando. Hoy, ¿por qué? Porque 13 a 58% de los reemplazos inestables están dentro de zona segura. Entonces es importante conocer este cambio y es importante tenerlo en mente para cuando vamos a operar. Veamos aquí cuáles serían las causas de inestabilidad cuando hacemos un reemplazo total de cadera. 33% es debido al acetábulo, 8% es por el fémur, 36% es por una insuficiencia de músculos abductores. Entonces, vean cómo es importante recordar esto. ¿Cuáles son nuestros factores de riesgo? Bueno, recordar que a mayor tamaño de mi cabeza, bueno, requiero un mayor salto de carrera, lo que dificultaría una luxación. Entonces es preferible ir buscando colocar cabezas de mayor tamaño. La orientación, ya lo platicamos. Momento aductor, ya también se dijo que es un factor muy importante, y el pensamiento con la orientación. Bueno, llegamos al momento de extrapolar todo eso que estamos platicando ahora a comentarlo en el quirófano. Vamos a iniciar con el abordaje. Algunos autores está de moda utilizando un abordaje anterolateral o completamente anterior. Compartimos alguno de lo que en el cual hemos participado o realizado en ocasiones. Sin embargo, nosotros nos inclinamos mucho por esto. Hacemos un abordaje completamente lateral, con nuestro paciente en la misma posición, y hacemos una pequeña modificación. Como podemos ver aquí en nuestro trocánter, identificamos la parte superior y anterior, y a partir de ahí metemos una pinza Kelly, abrimos de forma roma separamos la parte de brazo de palanca de nuestro glúteo medio de la parte oblicua, y ahí es donde nosotros vamos a trabajar. Nosotros hacemos una desinserción en este sitio para respetar todo el brazo de palanca insertado en nuestro trocánter. Recordar la parte posterolateral, preferida por algunos autores, la parte descrita por Langenbeck, la parte descrita por Kocher. ¿Y qué hacemos nosotros? Bueno, recordar esto. ¿Cuáles son nuestras referencias anatómicas para la copa? Recordar estos tres puntos: la línea ilioisquiática, nuestra lágrima y nuestro borde superolateral. Aquí en el borde superolateral siempre eliminando los osteofitos. Bueno, aquí un ejemplo. Veamos estos tres puntos que estamos comentando. Y es importante recordar que cuando nosotros ponemos algunos usábamos un triángulo, nuestra copa no es triangular, entonces tiene una parte convexa, y entonces esa parte es la que se debe recargar en la línea ilioisquiática. Entonces, cuando nosotros no considerábamos esto, quitábamos un promedio de 8 grados a nuestra inclinación. Entonces es importante recordar que no estamos presentando un triángulo, estamos presentando la mitad de una esfera. Y bueno, porque nuevamente, unos ejemplos. El primero, considerando estos tres puntos, yo debo de identificar mi sitio. Si no los considero los tres, vean lo que puede pasar. Yo aquí estoy considerando mi borde superior, mi lágrima, pero no estoy considerando mi línea ilioisquiática. Entonces, ¿aquí qué voy a hacer? Voy a entrar a la cavidad pélvica. Si yo no considero en este caso no considero mi lágrima, considero mi línea ilioisquiática, pero no mi lágrima, pues vean ahora cómo puedo dejar muy vertical mi copa. Entonces es importante recordar estas tres referencias anatómicas en el acetato. Aquí un ejemplo en el cual estamos teniendo estos tres puntos. A veces, si sabemos que vamos a descubrir nuestra copa por el tamaño que vamos a usar, recordar no tener miedo. Podemos descubrir un poco esa copa y no hay ningún problema. Ok, nuevamente las referencias anatómicas, todo esto en el quirófano ahora. Algunos autores mencionan el surco isquiático, la prominencia superior, y el punto, otras referencias aquí serían los bordes directamente, la parte anterior, la parte posterior. Algunos otros autores sugieren la línea, el ligamento acetabular transverso, perdón, y otros autores mencionan esto de los tres rubores. Cuando estamos rimando nuestra cavidad acetabular, bueno, se mencionan estos tres rubores cuando estamos exponiendo de forma adecuada nuestra cavidad. ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, pues identificamos este fondo y empezamos con nuestra rima para borrar esta irregularidad que sería la escotadura, y a partir de ahí vamos dando forma a nuestro acetábulo. Como les comentaba, algunos otros autores igual identificar el borde superior, borde posterior, borde anterior, pero recordemos que en algunas ocasiones puede haber osteofitos que nos van a cambiar esto. Y nuevamente,
estas tres referencias porque vamos a hacer una sugerencia que nosotros hemos notado. La planeación es vertical, sin embargo, cuando estamos operando, nuestro paciente está en otra posición. ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, recordar estos 3 puntos, coloco mi separador de Hohmann, meto mi primer rima, borro esa escotadura acetabular y una vez borrada esa escotadura, voy progresando de tamaño, pero ya sin mover mi orientación. A partir de ese tamaño voy creciendo, identifico el tamaño, coloco mi implante definitivo. Pero siempre en esa posición, nunca movemos nuestra rima, siempre en la misma posición. Ahora vámonos a las referencias anatómicas del fémur. Bueno, recordar esto, si yo hago una osteotomía muy baja, la extremidad se puede acortar, puedo utilizar un vástago más grande, por lo tanto, porque puede entrar, y sin embargo va a cambiar mi offset, entonces aquí es cuando lo puedo alargar. Si dejo una osteotomía alta, por lo regular voy a poner tamaños más pequeños, entonces mi extremidad sí se puede alargar, pero mi offset va a disminuir. ¿Por qué? Porque mi vástago va a ser un vástago más pequeño. Entonces es importante que consideremos nuestro nivel de osteotomía y el implante que estamos usando. Otra referencia y algo muy importante es, tenemos que tener radiografías laterales porque si no lo hacemos podemos tener algún problema como este. Aquí estaríamos entrando en el centro de nuestro cuello, donde hicimos la osteotomía, pero vean dónde puede acabar mi implante. Está inclinado hacia el lugar. Si yo quiero que mi implante esté en el centro, en la parte distal, bueno, recordar, tengo que entrar en la parte posterior y lateral. Y siempre, si mi morfología es adecuada, bueno, puedo orientarlo hacia el centro de mi cálcar. El problema es cuando yo tengo un cuello circular, tendría que utilizar las referencias distales de mi cálcar. Ok, dijimos que también un factor importante de una ATC inestable era el momento abductor. Ahora veamos por qué. Recordemos, aquí a mayor momento abductor voy a tener un mayor offset y por lo tanto tendré mayor estabilidad y por lo tanto un menor desgaste en mi implante. Entonces siempre debemos estar buscando incrementar este brazo de palanca a través de nuestro offset para lograr una mayor estabilidad. Veamos aquí unos ejemplos nuevamente donde tenemos nuestras 3 referencias. Pues aquí era una necrosis, es una coxa vara, entonces nuestro momento abductor cambia, es muy grande. En este fémur ponemos el ejemplo de una coxa valga y vean el momento abductor es muy pequeño. Entonces es importante considerar todos estos puntos para aumentar nuestro momento abductor, por lo tanto aumentar nuestro offset, por lo tanto aumentar la estabilidad y disminuir el desgaste en el implante. Otros ejemplos colocando la copa en otro sitio. En el lado izquierdo, si consideramos solamente el borde superolateral, vean cómo estamos poniendo una copa pequeñita y le estamos dejando más vertical. Y lo mismo pasaría en este caso. Bueno, considerar la angulación de nuestro implante es muy importante. Pinzamientos, recordar, nuestro paciente puede tener pinzamientos óseos o pinzamientos protésicos, entonces en algunas ocasiones es muy importante tener, si tenemos la sospecha de algún pinzamiento, pues podemos apoyarnos de la imagen transquirúrgica, en este caso, en el cual sí tenía un pinzamiento que se hacía, y veamos ahí cómo la ATC estaba inestable. Entraba, salía, entonces este paciente pues iba a tener muy probablemente complicaciones. ¿Qué sugerimos? Nosotros utilizamos una radiografía de un AP de pelvis transquirúrgica y esto nos permite ver 2 cosas. Primera, me permite valorar la anteversión que puede tener mi copa a través, no lo medimos, pero nos da una idea muy importante. Podemos utilizar esta medición, el método de Peterson, en el cual nos permite estimar la anteversión de nuestra copa. En este ejemplo, pues tiene 16 grados de anteversión, bastante adecuado para nosotros. Y la otra cosa que nos permite, como podemos ver, metemos la rima de prueba a nivel femoral y eso me permite saber cuánto está rellenando mi canal, saber si puedo poner un tamaño arriba o si ya me quedo en ese tamaño. Este es en ese mismo paciente, en el cual hacíamos la radiografía transquirúrgica, ahora su radiografía postquirúrgica. Veamos el relleno adecuado, la anteversión adecuada y también la colocación adecuada de la copa. Debemos de valorar la estabilidad transquirúrgica antes de iniciar. Algunos autores sugieren esto, el signo de Ranawat, recordémoslo. La otra, hacer el pistoneo, hacer la prueba de puntapié. Todo esto con la flexión, ligera
ligera tracción para hacer ese pistoneo y también presionando hacia la parte posterior para ver si hay alguna inestabilidad en nuestro implante. Veamos aquí, puntapié, y aquí las maniobras adicionales en las cuales se hace una rotación completa y simplemente sostenemos la punta del pie y la cadera sigue estable. Caso necesario, realizar el balance de tejidos blandos, si no lo pide nuestro paciente. Si no puede extender, podemos liberar el psoas. Si no puede aducir o hay problemas con la rotación externa, liberar la fascia lata. Si no hay problemas con la flexión de rodilla, pues liberar nuestro recto femoral. ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, siempre debemos recordar considerar un espacio en la UCI por si fuera necesario. En casos muy especiales, considerar el uso de una ortesis y siempre nuestro auxiliar de la marcha para iniciar el día postquirúrgico número 1, iniciar su marcha, su movilidad fuera de cama. ¿Para qué? Para hacer su reeducación de la marcha. Hacemos mucho hincapié siempre en nuestro primer rocker, ya que esto nos permite una evolución más rápida y pues el paciente evoluciona de forma considerable y bien. Algunos ejemplos: una fractura de fémur proximal, en la cual pues se evaluó, hicimos la planeación, colocamos nuestra copa, consideramos un implante diferente, un implante con anclaje más distal en el fémur, y así lo colocamos. Es la colocación de la copa. Vean, nuestro fémur llega más distal en el fémur, pero siempre confirmando su colocación adecuada con una radiografía lateral de nuestro fémur. Otro caso, paciente posoperado por una fractura estabular. Valoramos si era necesario quitar todo nuestro material. Vimos que no fue necesario. Entonces aquí está su control postquirúrgico, corroborando que no hubiera contacto entre nuestro material de osteosíntesis y nuestro material protésico. Otro caso en el cual veamos aquí una lesión de CAM muy importante a nivel de fémur por los lados, bilateral. Y entonces aquí está la planeación de nuestro paciente. Vimos el nivel de dónde está el centro de rotación de nuestro fémur a partir de nuestro trocánter. Vimos la angulación cervicodiafisiaria. Colocamos nuestros 3 puntos de referencia acetabular y confirmamos nuestro nivel de corte de la osteotomía femoral. Luego aquí está, no hay discrepancia postquirúrgica. Aquí está una radiografía. Nuestro paciente está, vimos que se hizo una ligera hicimos más horizontal nuestra copa. En esta imagen, es un postquirúrgico inmediato, por lo tanto nuestro paciente está en decúbito. Nos quedaba la duda que el fémur no estuviera bien relleno por nuestro implante, y ya de pie en la consulta lo vemos a nuestro paciente y resultó que sí, está rellenándose de forma correcta nuestro fémur. Y vean aquí nuevamente lo que comentábamos, cómo se modifica esa horizontalización de nuestra copa. Cambió de simplemente estar de pie a estar en decúbito. Otro caso, un paciente con secuelas por cirugías durante su infancia. Veamos su imagen lateral. Aquí está su discrepancia prequirúrgica. Es la radiografía que comentábamos previamente, la imagen comentada anteriormente, buscando disminuir lo más posible esa discrepancia y su resultado, pues bueno, adecuado. Ahora es otro paciente en el cual también queríamos nuevamente hacer hincapié a esto de la orientación dinámica del acetábulo. Paciente en decúbito y paciente de pie. Veamos cómo se modifica ese pelvic ratio. Aquí es mayor, aquí también está recostada, es postquirúrgico inmediato, y aquí ya está de pie. Entonces modifica. Es muy importante tenerlo en mente para recordar este concepto de que ya no son zonas seguras. A forma de conclusión, recordar y considerar en nuestra planeación prequirúrgica todos los factores de riesgo, recordar las referencias anatómicas, cada paciente es diferente, saber dónde va a ir nuestra copa, pedir nuestra radiografía transquirúrgica, no confiarnos, considerar si por algún factor de riesgo nuestro paciente es candidato a usar la doble movilidad, y recordar esto ya cambió de zona segura a zona funcional. Entonces, esto es muy importante. Todos los factores de riesgo para prevenir una ATC inestable, el tamaño de nuestra copa, la orientación de nuestra copa, el tamaño de nuestra cabeza, el brazo de palanca, el momento aductor, siempre hacerlo mayor, un offset mayor si es posible, y evitar pinzamientos.
Lo mismo, siempre tener en mente lograr un offset mayor para tener un mayor momento aductor, lo que nos va a permitir tener más estabilidad y menor desgaste del implante. Y siempre medir para tratar de disminuir esa discrepancia que pueda haber en nuestro paciente. Bueno, les agradezco su atención. Espero pueda ayudarles con algún caso, todo esto que hemos comentado. Y para cualquier comentario, pues estamos a sus órdenes en las redes sociales. Muchas gracias por su atención. Sigan cuidándose. Saludos.